En el tema de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que posiblemente ustedes conozcan y el personaje se llama Moisés. ¿Listo? De Moisés hay muchas cosas que conocemos por cultura general, ¿cierto? Conocemos de él por la famosa película, ¿cierto? La película que se veía en Semana Santa que era como de 3 horas y media y que pues nos gustaba. Yo siempre en Semana Santa esperaba a ver la película. Y ya después fueron cambiando la película y todo, pero Moisés de una u otra manera es un referente, de pronto para unos es un referente histórico porque muchos conocen de él, pero el tema de hoy se llama Moisés, una gran humildad delante de Dios. Y ahorita vamos a ver a través de varios versículos, de hecho de muchos versículos, porque cuando pensaba en este tema decía, bueno, de todo lo que se habla de Moisés, que lo encontramos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues realmente hay muchas cosas para resaltar de Moisés. Y podemos decir a una que sí, que él es muy humilde. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué él es humilde y cómo nosotros podemos llegar a ese punto? ¿Y cómo podemos llegar nosotros a nuestro ejemplo por excelencia, que es Jesús? ¿Listo? Entonces vamos a ver algo bien interesante. Antes de continuar con Moisés, quiero recordar un versículo de una temática que tuvimos a principio de semestre, cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas. Mateo 5:5 dice, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. La humildad es algo que ha estado ligado siempre con Dios. Dios siempre ha amado a los humildes. El asunto es que la humildad es algo que uno a veces dice, bueno, ¿y cómo se logra eso o cómo llegó a ese punto? Porque la humildad la podemos ver o la podemos observar como una actitud en la que yo entiendo y reconozco, si lo hablamos en términos de Dios, en las que yo entiendo y yo reconozco que Dios es mucho más grande que yo y que yo necesito de Él. Eso es ser humilde porque tiene que ver con ¿qué? Con tener una plena conciencia delante de quién yo me estoy presentando. Y eso me hace ¿qué? Me hace humilde. No olvidemos que en uno de los relatos, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y hablando acerca del publicano, ¿cierto? Y del fariseo, pues decía que el publicano allá muy calladito, estaba orando calladito sin que nadie lo viera, pero que él decía, Señor, perdóname porque soy un pecador, mientras que el fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como esos publicanos, ¿cierto? Y lo hacía duro porque en la época eso era lo que hacían los maestros de la ley. Cuando oraban lo hacían de manera pública y que la gente escuchara las oraciones que ellos estaban diciendo. Mientras que este publicano muy humilde, muy contrito allí de su corazón, estaba calladito con Dios, ¿cierto? ¿Haciendo qué? Entregándole lo que estaba sucediendo en su vida. Por eso entonces podemos decir que en el cristianismo la humildad implica reconocer la propia pequeñez mía delante de Dios. Dicho de otra manera es someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. Este es el mayor acto de humildad que ustedes y yo podemos tener. ¿Cuál? Someternos a la voluntad de Dios que se aprecia o que se logra ver como buena, como agradable y como perfecta, que lo hemos leído en la carta de los Romanos. Pero cuando llegamos a esas luchas de voluntades es donde el problema se nos empieza a complicar, porque hay veces, por no decir siempre, la voluntad de Dios choca con la mía. Dios quiere que yo vaya para un lado y yo quiero ir para otro. A veces mi voluntad resulta como si yo tratara de darle un puño a esa columna. Por más fuerte que usted sea, si usted toma esa columna de allá y le pega un puño, usted puede ser una mole que va al gimnasio y levanta 200 kilos, no hay problema. Pero si usted le pega un puño a esa columna, usted se parte la mano. Mínimo se rompe un nudillo, como mínimo. Y la voluntad de Dios es así. La voluntad de Dios está firme, no me ataca a mí, pero está allí. Y a veces yo mismo peleo contra la voluntad de Dios. Por eso les decía que el mayor acto de humildad que nosotros podemos tener delante de Dios es someternos a esa voluntad de Dios. Y eso va a ser lo que vamos a encontrar en Moisés.
porque Moisés constantemente estuvo sometido a la voluntad de Dios. Estuvo dispuesto y estuvo presto a lo que Dios le dijera. Primera de Pedro 5, el capítulo 5, la segunda parte del versículo 5 dice: vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Creo que una persona humilde es una persona que usualmente pues le cae bien a la gente, ¿cierto? El humilde cuadra en todas partes. El humilde no es pretencioso y a veces es fácil ser humilde en lo que tengo, ¿cierto? Vivo calladito, ¿cierto? No tengo que estarle demostrando nada a nadie. Y esa parte de la humildad es sencilla y agrada mucho. Pero hay una parte de la humildad que es la parte interna en la que yo aprendo a reconocer mis debilidades, las cosas que me faltan y en qué no soy tan fuerte, ¿cierto? Esa parte de la humildad es la que a veces más nos cuesta a nosotros, porque finalmente es en la que delante de Dios no podemos ocultarla. Y Dios me dice: mira, tú estás fallando en esto. Y empieza su voluntad y ya no me parece la voluntad de Dios ni tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta. Cuando Él me empieza a hablar a mí respecto de algo que está sucediendo en mi vida, ahí es donde se me empieza muchas veces a complicar. La humildad es algo que es una actitud del corazón, no es simplemente una conducta externa. Aunque aquí la palabra de Dios nos dice que nos vistamos de humildad, pues no quiere decir que la humildad sea una chaqueta que tú y yo tenemos en la casa, ¿cierto? Y que la tenemos y decimos: ve, hoy me voy a vestir de humildad. Es un vestido que de una u otra manera no se ve, pero es algo de lo que no nos debemos vestir, nos debemos revestir. Porque la humildad nos lleva a entender, ¿cierto? O nos lleva a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso no quiere decir que yo esté por ahí caminando por la vida dándome golpes de pecho, no. Eso no tiene que ver con humildad. La humildad tampoco tiene que ver con que yo me mantenga sucio, no, eso no tiene que ver con humildad. Por eso les decía, la humildad es una actitud que sale, que brota ¿dónde? Del corazón. Solo que el corazón logra expresarla y logra dejarla que pueda salir. Y quisiera compartirles algunos textos en los que Dios nos habla de algunos beneficios o algunas cosas que suceden cuando usted y yo somos humildes, ¿cierto? Esto se los voy a leer, si los quieren apuntar, los pueden apuntar. Dice: Dios humilla a las personas para guiarlas a la obediencia. Eso está en Deuteronomio 8:2, que dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. La humildad, Dios nos humilla, que la humillación finalmente nos lleva a ser humilde porque nos lleva a reconocer a Dios. Dios la utiliza justamente para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ver lo más sencillo, y es entender que no nos la sabemos todas. El pueblo de Israel constantemente tuvo que luchar y tuvo que luchar con devolverse otra vez, y le decía a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado allá, mejor hubiéramos seguido siendo esclavos allá. Al menos allá en las ollas teníamos cabezas de pescado y teníamos cebolla, al menos allá podíamos comer. Preferíamos haber muerto allá en Egipto que morir aquí en el desierto, sin un sepulcro donde nos pongan. Es que definitivamente. Pero Dios humilla a las personas para guiarlas a la obediencia. Y la obediencia necesariamente me va a llevar a encontrarme con la voluntad de Dios, que recuerden que lo decíamos ahorita, es buena, agradable y perfecta. Primero de Crónicas 7:14 nos habla de que nos humillamos delante de Dios para obtener su favor. Dice entonces: y si mi pueblo se identifica usando mi nombre y se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bien del país. Miren que dice que se identifican con el nombre de Dios y se humillan. Humillarnos
no tiene que ver con que yo camine por la vida diciendo, sí, yo soy pobrecito, soy pobre y vivo lejos. No, eso no tiene que ver humillarse. Humillarse tiene que ver con reconocer qué cosas me quedan grandes y entender que no me las sé todas. Y a lo que podríamos decir, no, pero es que obvio uno no se las sabe todas. Pero hay en conversaciones que tenemos que damos a entender que sí nos las sabemos todas. Aun cuando de pronto decimos, no, es que yo sé que yo no me las sé todas. Pero muchas veces procuramos poder ganar el pulso, poder ganar la batalla o lo que sea que esté viviendo con alguien. Entonces por eso les decía que Dios nos permite que a través de la humillación obtengamos su favor. La humildad o el ser humillados por parte de Dios es una de sus supremas demandas. En Miqueas 6:8 dice, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. El anhelo de Dios, lo que Él siempre desea y muchas veces va a demandar de nosotros es que humildad. No hay nada más berraco, ¿cierto? Nada más complejo que uno tener que tratar con alguien que es altivo. Uno tratar con alguien que siempre cree que todas se las sabe y que tiene una explicación específica para todo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo llego delante de Dios y llego sin decirle que cambie nada en mi vida? ¿Qué pensará Dios cuando dice, ¿y por qué no me hablas de aquello con lo que estás luchando? ¿Y por qué no me hablas de aquella situación que estás viviendo en tu familia? Y empezamos en ocasiones a explicarle a Dios el por qué procedemos así. Y a decirle, no, es que esa persona hace lo uno, esa persona hace lo otro. Y Dios dice, sí, pero ¿tú qué vas a hacer? No, pero es que esa persona, Dios dice, no, pero tú, no hablemos de la otra persona, hablemos de ti. La humildad a mí necesariamente me lleva a entender que yo tengo que hacer ajustes. Ajustes reales, claros y concretos. Y por último, respecto de esto que Dios pide y demanda, pues Dios mora con el humilde. Isaías 57:15 dice, porque esto lo dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y lo santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le haré una nueva vida al espíritu humilde y reviviré al abatido. Familia, aquí nos encontramos con algo y es, si queremos estar lejos de Dios, la solución es ser ¿qué? Altivos. Esa es la solución, si queremos estar lejos de Dios. ¿Y por qué? Porque el altivo no reconoce que necesita de Dios, porque el altivo está bien, pero el humilde reconoce que sí necesita de Dios. Por eso en esas bienaventuranzas, cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, el pobre de espíritu reconoce que necesita que le ayuden, necesita estirar su mano para que Dios le ayude. El humilde exactamente dice lo mismo, llega delante de Dios y le dice, mira, no estoy bien. Está sucediendo esto con mi vida, está pasando esto, no estoy bien y necesito que me ayudes. Eso es ser humilde. Y Dios en esos momentos llegará y saldrá en medio de ¿qué? De nuestra ayuda. Cuando tú y yo entendemos algo y es que no tenemos una actitud de exigir delante de Dios, estamos siendo humildes. Lo hablábamos en estos días en el tiempo de ayuno cuando hablábamos de la oración y es cuando yo entiendo que tengo que ir a Dios para pedirle que cambie mi vida, que cambie mi corazón, es el acto más grande de humildad que pueda tener. La oración no puede ser enfocada para que Dios cambie a las demás. Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposa, cambia a mi vecino. Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Claro, todo tendrá unos límites y hay situaciones en que hay que proceder de cierta manera, pero siempre el primer indicativo tengo que ser yo. Yo tengo que ser el primero, el que tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que no camina bien en mí? ¿Cierto? ¿Y por qué hablar de esto cuando ustedes dirán, pero no se supone que íbamos a hablar de Moisés? Porque ahora que sí vamos a empezar a hablar del amigo Moisés, encontraremos realmente que Moisés vivió prácticamente todo lo que allí estábamos hablando, todo lo que aquí estuvimos mencionando, Moisés lo vivió.
Un hombre que tuvo que enfrentarse a situaciones muy adversas, muy difíciles, y que en medio de todas ellas permitió que Dios le ayudara. Pero, aunque esto no será parte del tema de hoy, pero que en un momento no estaba bien, estaba cansado y una mala actitud lo llevó a no ser humilde, a no reconocer a Dios y a que Dios le dijera, no entrarás a la tierra prometida. Y lo que él estuvo trabajando por 40 años en ese momento por una actitud inadecuada delante de Dios, después de haber aprendido tanto y convivir tanto con Dios, Dios le dijo, yo esta no te la paso porque tú has aprendido mucho de mí. Tú has pasado en mi presencia lo que todo este pueblo no ha pasado. Entonces, vamos a ver. Rápidamente, ¿quién era el amigo Moisés? Fue un héroe nacional porque fue el que finalmente de la mano de Dios logró liberar al pueblo de Israel y que empezaran a pensar ya como un pueblo no esclavo, sino como un pueblo libre. Moisés en medio de sus primeros momentos tuvo un intento fallido de ayudar a su gente cuando vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Moisés se metió, mató al egipcio, luego de hecho al otro día vio a 2 israelitas y le dijo, no le pegues a tu hermano. Y el israelita le dijo, ¿y qué va a hacer? ¿Me va a matar como mató al egipcio? El faraón se dio cuenta en ese momento y Moisés tuvo que salir corriendo. Pero en medio de esa corrida, ¿cierto? De esa huida que tuvo que pegar, llegó a tierra de Madián y allí echó raíces. Allí conoció a su esposa, tuvo a su hijo y consiguió un trabajo estable, ¿cierto? Era un pastor de ovejas, trabajaba con su suegro y pasó un buen tiempo allí sin ningún problema. En medio de estar allí, fue confrontado por una zarza ardiente, un arbolito que estaba prendido, ¿cierto? Y no se consumía. Y fruto de esa zarza ardiente, que fue cuando Dios le llamó, él volvió al pueblo de Israel, los logra liberar de la mano de Dios y en menos de 3 meses ya ellos estaban en el Sinaí, en el monte Sinaí o en el monte Horeb, que terminan siendo lo mismo. Este monte es muy importante porque este monte es donde ellos reciben los 10 mandamientos, que hasta el momento pues son los que conocemos. Ya viendo eso, entonces vamos a ver cómo Moisés empezó a vivir la humildad, porque Moisés constantemente tuvo una característica, escuchó la voz de Dios. De ahí que quiero que pensemos en esto que es muy importante y es la mejor manera de ser humilde, la mejor manera de formarme en humildad es pasando tiempos en intimidad con Dios, es orándole a Dios, es llegando delante de Él y decirle, Señor, yo necesito que tú escanees mi corazón. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Recordemos que en el tiempo de ayuno decíamos que si tú y yo hacíamos el ejercicio de escucharnos, qué orábamos, nos dábamos cuenta que había en el corazón. Para tú y yo empezar a vivir la intimidad con Dios y vivir la humildad que Dios quiere que tú y yo vivamos, necesitamos pasar tiempos con Dios. ¿Listo? Vamos a ir entonces, ahora vamos a estar en Éxodo, todo este resto vamos a estar en Éxodo y vamos a ir moviéndonos de a poquito, ¿listo? El primer momento donde Moisés se logra encontrar con Dios, que es el llamado, está en Éxodo 3, el capítulo 4, Éxodo el capítulo 3, el versículo 4 y 5, que es cuando Dios lo llama, como ahorita les estaba mencionando. Dice así, cuando el Señor vio que Moisés estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Ese fue el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés. Llama la atención que aunque Moisés no había tenido una relación con Dios, llama la atención que cuando él escucha a Dios, pues él no sale corriendo, sino que él le dice, Dios mío, aquí estoy. En la Reina Valera dice, heme aquí. Y cuando Dios le dice que se quite el calzado, está demostrando que ese lugar era un lugar sagrado. Y Moisés no empezó a decirle, ¿y el calzado? ¿Y por qué me tengo que quitar el calzado? Porque, que es que pues eso es un tierrero, ¿qué sagrado va a ser? Eso es un tierrero. No, vamos a encontrar que a través de los versículos que vamos a ir mirando, Moisés no le ponía trabas a Dios.
y cuando le ponía trabas a Dios, Dios le volvía y le daba la salida y Moisés se dejaba guiar por Dios. Porque así es la persona que tiene un corazón humilde. En Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 10, entonces Dios ya le da una orden a Moisés. Y allí le dice lo siguiente: así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Era una tarea muy compleja que a mí me mandaran a liberar al pueblo, y aparte es un pueblo del que yo tuve que huir porque maté a un egipcio y porque posiblemente me iban a matar a mí también. Pero la pregunta de Moisés es la pregunta que cualquiera de nosotros habríamos tenido, porque en ese momento era un Dios no conocido, y en el que Moisés le dice: venga, y a todo esto, ¿yo qué les digo? ¿Que quién me mandó? Porque usted puede llegar a decir: venga, deme tal cosa. ¿Y usted quién es? Moisés en ese momento no podía decir: usted no sabe quién soy yo, porque en efecto le iban a decir: no, nosotros no tenemos idea quién es usted. Y Dios le dice: dígale que yo soy lo mandó. El yo soy, ese Dios no conocido, dígale que ese fue el que lo mandó. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Versículo 14, Dios le dijo: yo soy el que soy. Dile de esto al pueblo de Israel: yo soy me mandó a ustedes. Moisés igual empieza a discutir allí con Dios, pues discutir en el buen sentido de la palabra. Obviamente se asusta como yo me habría asustado y habría empezado a ponerle trabas. Mire que cuando uno no quiere hacer las cosas, uno dice: venga, pero usted ya verificó si eso está abierto. Es que yo tengo entendido que eso hasta ahora está cerrado. No, me dijeron que está abierto. Ah, pero usted sí está seguro que a mí me van a atender, porque vea que de pronto a mí no me atienden y si yo pierdo la ida. Sí, que a usted sí lo atienden. Y sí me dará el tiempo. Entonces, claro, Moisés empezó con eso, pero en medio de eso se dejaba guiar por Dios, porque Moisés le empieza a poner unos peros a Dios. Y Dios en medio de eso le dice: tranquilo, que yo le voy a decir cómo es. Capítulo 4, versículo 2 al 4 dice: el Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió: un bastón. El Señor le dijo: lánzalo al suelo. Moisés lo lanzó al suelo y el bastón se convirtió en una serpiente. Asustado se echó para atrás, pero el Señor le dijo: estira el brazo y agárrala por la cola. Cuando Moisés extendió la mano y la agarró por la cola, esta se volvió a convertir en bastón. Es complejo porque cuando Moisés empieza a decirle a Dios: pero venga, no, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces Dios empieza a decir: tranquilo, ¿qué tiene ahí? Tírelo ahí al suelo, y se le convirtió en una serpiente y obviamente se asustó. Pero noten, no en el susto, sino noten en la confianza que ya se estaba desarrollando entre Dios y entre Moisés. Porque volvemos a lo mismo. Moisés no dijo: ¿y el bastón? ¿Y yo por qué voy a tirar el bastón? Bueno, listo, usted tira. Pero Dios le dice después que coja la culebra, que coja la serpiente por la cola. Y Moisés no le dice: no, y apenas eso me muerda. No, y apenas eso me pique. No, él cogió y le echó mano ¿a qué? A la cola. Luego, no contento con ese, Dios le dice: métase la mano entre sus vestiduras y sáquelas. Cuando la sacó estaban llenas de lepra. Y le dijo: vuélvala a meter. La volvió a meter y la sacó y ya estaban limpias. Y Dios le dice: estos mismos prodigios que usted acaba de ver es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Tenga en cuenta que Faraón va a endurecer su corazón, pero yo lo voy a permitir y yo lo voy a hacer así, para que el pueblo salga con mano poderosa. Moisés salió y empieza a vivir en nuestro tiempo. No sabemos en cuánto tiempo se logró vivir esto, pero empieza a vivir lo que hemos conocido como las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? O los 10 juicios de Egipto. Allí ya Moisés había entendido que había alguien superior y que tenía que ¿qué? Hacerle caso a ese superior. Dios allí específicamente no le estaba diciendo a Moisés: Moisés, tienes que ser humilde, pero con el trato que Dios estaba teniendo con Dios, ya en ese momento le estaba enseñando acerca de la humildad. Le estaba enseñando a reconocer que había alguien superior a él, pero que le iba a decir cómo iba a salir de la situación en la que él estaba viviendo.
Allí mismo en el capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, el Señor le dijo, ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace a una persona, que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Ese es el momento donde Moisés más pero le puso a Dios, porque Moisés le dice, no, mande a otro. Y y Dios ya se enojó y le dijo, no más, lo va a mandar a usted y lo va a mandar con su hermano, listo, pero ya no más. Y ya en ese momento Moisés arrancó a emprender ese nuevo desafío. La humildad requiere que yo afine mi oído con Dios. Si yo no afino mi oído con Dios, yo no voy a escucharle a Él. Yo no voy a saber qué es lo que Dios me está diciendo, yo no voy a saber qué es lo que Dios quiere, yo no voy a lograr entender qué es lo que Dios me va a decir. Y Moisés constantemente logró afinar su oído para escuchar a Dios. En Éxodo 14, 13, 16 es el evento del Mar Rojo. En ese momento todo el pueblo estaba peliparado porque al frente tenía un mar que no tenían manera de pasar. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, todavía no se había inventado la natación, entonces no podían decir que arrancaban a nadar en ese momento. Y atrás tenía un ejército que estaba viniendo. Y en ese momento el pueblo se desespera y Moisés fue a hacer lo que había aprendido durante las 10 plagas de Egipto y se fue a orar. Y cuando se fue a orar, Dios le dice, ¿qué está haciendo? No es momento de orar. Vaya, marche, hágase al frente, levante el bastón y va a ver lo que va a suceder. Usted se imagina un pueblo que era de más de 600,000 personas contando solo hombres, o sea que podemos hablar de mínimo 1,000,000 de personas. Solo uno, usted se imagina el nivel de estrés que mantenía Moisés. Cuando todos venían a decirle, ay Moisés, vea lo que pasó, ay Moisés, vea lo uno, ay Moisés, es que de allí me robaron un corderito, ay vea que Ahora imagínese 1,000,000 de personas pidiéndole a Moisés que hiciera algo porque los iban a matar, porque estaban encerrados entre el mar y entre unos egipcios que venían allí. Pero Dios allí le dice a él, le dice, no es momento de orar, ya, camine, marche y arranquen. Moisés tampoco aquí dice, Señor, pero ¿cómo que no? Si eso es lo que yo he venido haciendo, yo siempre voy y tú me dices que vaya y le diga al faraón, así funcionábamos. Pero Moisés entendió y dijo, si Dios dice, hay que hacerlo. ¿Cómo continúa aquí la historia? La historia continúa en que el pueblo de Israel logró pasar en seco, ¿cierto? Logró pasar de la mejor manera. Y aquí empieza un momento donde Moisés más o menos iba a ver cómo iba a seguir siendo todo este proceso con el pueblo de Israel. Vamos a ir a Éxodo 15, el versículo 24 y 25. Dice de la siguiente forma, Moisés le pidió ayuda al Señor, ojo, le pidió ayuda, eso es lo que hace un humilde. Y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Le dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios y hacen lo que a Él les parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna plaga que les envíe a Egipto, porque yo soy el Señor que los sana. Después de esto, Moisés le tocará encontrarse momentos cuando el pueblo pide comida y les da maná, se cansan de comer maná y de una manera grosera le piden a Moisés que ya quieren carne. Y literal dice la escritura que Dios les mandó codornices hasta que vomitaran, hasta que les saliera. Dios dijo, es que el problema es de carne, listo, les voy a dar harta. Y al otro día dice que vino un viento y que empezaron a llenar y a llegar y a llegar. Comieron hasta que les salieron plumas. Pero Moisés sí había entendido algo y por eso me llama la atención y quiero hacer hincapié en este versículo 25. Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés no se puso a decir no, sino que le dijo, Señor,
O sea, Moisés había entendido lo que era trabajar con Dios, porque sus recursos eran extremadamente limitados. Es que Moisés no tenía plata, Moisés no tenía ganado suficiente, ni tenía pozos de donde sacar agua para tanta gente, pero él sí sabía de dónde podía venir su ayuda. Y por eso él dice que le pidió ayuda a Dios. Y Dios le mostró un árbol y le dijo, vea, ponga ese árbol, échelo allá en esas fuentes y esas aguas amargas se volverán dulces, o sea, se volverán ¿qué? Potables. ¿Saben qué es lo más teso? Que esto que Dios hizo acá con Moisés fue lo mismo que le costó la no entrada a la tierra prometida. Porque cuando estuvieron en Cades Bermea, sucedió lo mismo. El pueblo se quejó contra Moisés y le dijo, queremos agua. Moisés ese día estaba, yo creo que ya estaba alto del piso, y fue y le dijo a Dios, le dijo, esta gente quiere agua. Y Dios le dijo, vaya y háblele a la peña, y de ahí va a salir. Moisés salió muy berraco y le dijo, ustedes rebeldes, para que vean que Dios sí les va a ayudar. Y cogió a la peña y no le habló, sino que lo cogió y ¡taque! Le pegó 2 golpes. Salió agua de la peña. Pero cuando Moisés ya vuelve, Dios le dice, ¿de qué hizo? Yo a usted no le mandé, primero a que yo no estaba enojado. Si alguien tenía que estar enojado era yo, pero yo no estaba enojado. Tú me hiciste ver allá como si yo estuviera enojado. Y por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Llama la atención que Moisés, alrededor del monte Sinaí, con el pueblo de Israel después de llegar, estuvieron más o menos alrededor de 1 año en ese proceso. Mientras que él subía, mientras que él bajaba, los 10 mandamientos, y empezar a repartir toda la ley para todo el pueblo, pasó más o menos 1 año, no fue algo corto. En la película nosotros vemos que eso pasó como en 1 horita más o menos, ¿cierto? Pero no, 3 meses mientras que salen y llegan allá, y ahí luego ya estuvieron, ¿alrededor de qué? Alrededor de 1 año. Envía maná del cielo, Dios le permite eso. Nuevamente sale agua de la roca. Y el 17:8 quiero que meditemos en porque aquí sucede algo bien bonito. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidim. Versículo 9. Entonces Moisés le dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y vayan a pelear contra Ahimelech. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Moisés continuamente entendía de dónde venía su poder. El humilde entiende de dónde viene su poder. El humilde entiende de dónde va a venir el cambio que necesita. El humilde entiende que las otras personas no están en contra de él, sino que entiende que debe hacer ajustes en su vida. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Cuando en algún momento al rey David estaba entrando a una ciudad y lo empezaron a injuriar y le empezaron a gritar cosas, uno de sus valientes le dijo, Su Majestad, ¿quiere que yo vaya y le arranque la cabeza a esos que acaban de decir? Y David le dice, no, puede que ellos tengan razón en lo que dijeron y puede que Dios esté permitiendo que ellos lo digan. Así que, tranquilos, sigamos. Pero ¿cuándo David dijo eso? Cuando estaba en su mejor momento con Dios. Donde hubiera sido el David después de Betsabé, yo no sé si David realmente hubiera respondido así. Yo me atrevería a decir que tranquilamente le habría dicho a uno de sus valientes, vaya y arránquele la cabeza. Porque si fue capaz de mandar a matar a alguien para poder legalizar, ¿cierto?, el haber estado con una mujer, yo no sé qué habría sido capaz de hacer para callar a alguien que estaba diciendo. Pero ese David era un David que en ese momento estaba lleno de Dios. El humilde sabe responder. ¿Por qué? Porque está lleno y entiende de dónde viene su poder. Pero por último quiero que miremos al humilde por excelencia. Quisiera invitarles que vamos a Filipenses 2, 5 y 7. Es un versículo que, de hecho, en los últimos meses, yo en lo particular lo he usado mucho y es algo que
de manera particular Dios me ha tenido meditando. Filipenses 2, 5, 7 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Jesús, a través de la obediencia, aprendió la humildad. Moisés, a través de la obediencia, aprendió la humildad. Pero Moisés, como cualquiera de nosotros, falló. Y como a veces se dice, en la puerta del horno se quema el pan. O se lo pongo de otra manera. Cuando usted voltea y deja de mirar la leche que tiene el fogón, se le sube. Usted puede estar pendiente de la leche y ella no sube. Pero eso es mágico. Usted voltea a hacer algo y usted siente, ¿cierto? Y eso le sucedió a Moisés. Estaba súper bien todo, pero por un momento volteó a donde no tenía que mirar. Respondió como no tenía que responder. Y lo que había trabajado por 40 años, no lo logró tener. Dios le dijo, basta ya, no vamos a hablar más de este asunto. Voy a hacer algo contigo. Vas a ver la tierra prometida de lejos, pero no vas a entrar a ella. Pero tenemos el caso de Jesús, y en el que Pablo nos dice, piensen y actúen como Jesús. Y cuando vemos esto es la mayor descripción de humildad que podamos tener. ¿Qué es lo que dice? Dice que Jesús no se aprovechó del ser igual a Dios. Dice que se quitó ese honor, o sea, se quitó el honor de ser Dios. Se hizo un siervo y nació como un ser humano. Dice, al vivir como hombre, se humilló a sí mismo. Normalmente el ser humano no se humilla a sí mismo. Al ser humano lo humillan, pero difícilmente el ser humano por propia iniciativa se humilla a sí mismo. Y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Lo más difícil que tenía, morir de una manera injusta, lo vivió. Moisés, en efecto, fue un hombre humilde, aprendió a estar con Dios, aprendió a escuchar a Dios, aprendió a obedecer a Dios. Yo le invitaría a que usted pueda hacer ese ejercicio y es, si usted no se ha leído o hace mucho tiempo lo leyó, lea solamente el Éxodo y empiece a anotar en un cuadernito cuántas veces Dios le dice, y Dios le dijo a Moisés, e hizo lo que Dios dijo. Porque Dios le decía a Moisés, haga esto, lo uno y lo otro. Y un versiculito más adelante decía, y Moisés dijo al pueblo todo lo que Dios le había dicho. Y empieza a repetirle. El pueblo, cuando estaban en el monte Sinaí, Moisés estaba feliz de estar con Dios. Y Moisés le dice al pueblo, purifíquense. Dios les manda a decir que se purifiquen porque mañana Dios se va a manifestar. Cuando Dios se va a manifestar, ponen un límite para que no lleguen hasta cierta parte y empieza a tronar y empieza a bajar, un humo baja y se posesiona o toma lugar en este monte y el pueblo se asustó. Y el pueblo le dice a Moisés, no, venga, hagamos algo. Hable usted con él y nosotros hablamos con usted. Así de sencillo. Moisés no tuvo problema y dijo, por aquí que es más derecho, y se fue. Moisés aprendió a disfrutar de la presencia de Dios. Moisés aprendió a disfrutar de ese Dios. ¿Que cuántas cosas no le habrá dicho a Dios? A Moisés. ¿Cuántos correctivos no le habrá hecho Dios a Moisés? Seguro, porque Moisés era un humano como nosotros. Pero Moisés aprendió a pasar tiempos con Dios para aprender a ser ¿qué? Humilde. Aun cuando en ese momento no se lo propuso. Dios no le dijo a Moisés, para que tú seas humilde tienes que pasar conmigo. No, eso se fue dando automáticamente. Y si nosotros vemos a Jesús, Él fue humilde y obediente hasta el extremo, hasta el final. Pero ¿cuál fue la clave? Que Jesús constantemente estaba con el Padre.
la mejor manera que tú y yo tenemos para ser humildes es pasando tiempo de intimidad con Dios, tiempo a solas, en las que yo le diga, Señor, esto me quedó grande, en la que yo sea maduro y no me pegue de tantas cosas. A veces me pego de tantas pequeñeces de mis amigos, de mis compañeros, de las personas en mi trabajo, de mis vecinos. No quiero decir que tenga que soportar todo, no, pero hay cosas que tú y yo podemos aprender a pasar por alto. Pero solamente cuando estamos en la presencia de Dios es que aprendemos a decir, esto lo paso o esto tengo que afrontarlo. Solamente en la presencia de Dios aprenderé a decirle, Señor, esto me sobrepasó, esto ya me quedó grande. Yo he tenido momentos donde he tenido que decirle a Dios, Señor, he dejado llevar mi pensamiento más de la cuenta y he pensado mal. ¿Justo por qué? Porque dejé que mi pensamiento se fuera. Lo dejé como una cometa y que se fuera. Y la mente tiene una característica, mientras yo más la dejé ir, ella feliz. Porque ella hace y deshace, me pone a pensar, me pone a decir lo uno y lo otro. Es la loca de la casa. Y sale con una chancla incluso, por ahí boleando. La loca de la chancla la loca de la casa con chancleta, es que yo le digo a la mente. Pero la humildad va a ser reflejada, la humildad va a ser directamente proporcional al tiempo que yo pase con Dios. La humildad es así. La humildad es directamente proporcional al tiempo que yo pase en la presencia con Dios. Mientras más humilde soy, más tiempo estoy pasando con Dios. No apariencia de piedad, no apariencia de humildad, porque hay personas que dan apariencia de humildad, pero sus corazones son corazones altivos. Moisés no daba apariencia de humildad, era un hombre humilde, pero que en un momento de su vida se descuidó. Jesús, por el contrario, era un hombre que parecía humilde, pero aparte de eso era humilde y nunca dejó de serlo, y hasta el final logró. Quisiera invitarles que oráramos en esta noche y que, puestos sobre nuestros pies, le expusiéramos a Dios y le dijéramos a Él en qué cosas necesitamos ajustar nuestras vidas. Jesús es nuestro modelo. Jesús vino a servir, y qué increíble ver que Moisés también estuvo sirviéndole al pueblo. Fue el que los sacó, fue el que oraba para pedirles comida, era el que oraba para pedirles bebida, fue el que oró cuando Dios dijo, yo no voy a salir con ustedes, pero eso el pueblo nunca lo supo. Moisés habló con Dios y le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques. Fue Moisés el que intercedió por su pueblo cuando Dios mismo lo iba a acabar y le dijo, te haré un nuevo pueblo. Y Moisés le dijo, no, Señor. ¿Qué dirán los otros pueblos alrededor cuando digan que tú destruiste a tu propio pueblo? No, Señor. Pero eso lo hizo porque era un hombre humilde que aprendió a estar en la presencia de Dios, que aprendió a no debatir con Dios, aprendió más bien a escuchar a Dios y a obedecerle, porque eso hace el humilde. Escucha y obedece, escucha y aplica. Pero si tú y yo no escuchamos a Dios, ¿de qué humildad estamos hablando? ¿De nuestra propia humildad? ¿De nuestros propios recursos que son limitados? ¿De nuestros propios recursos que son escasos? ¿De esa humildad estamos hablando? La verdadera humildad ha de ser reflejada cuando tú y yo pasamos tiempos con Dios. La verdadera humildad ha de ser reflejada cuando tú y yo nos mantenemos con Dios. La verdadera humildad ha de ser reflejada cuando nuestras heridas, nuestras dolencias, las dejamos delante de Dios y le decimos, Señor, esto es lo que estoy viviendo. Señor, esto es lo que me duele. Señor, esto es lo que me molesta. Señor, esto es lo que me tiene cansado o cansada.
Señor, esto es lo que me roba la paz. El humilde entiende que tiene que buscar a Dios porque es su válvula de escape. Moisés fue humilde porque siempre iba y le pedía ayuda a Dios. Moisés nunca le dijo al pueblo: ¿ustedes de dónde van a sacar agua? Nunca les dijo: ¿ustedes de dónde van a sacar carne? Iba donde Dios, le pedía a Dios, intercedía ante Dios y Dios le daba la respuesta. El humilde ha de buscar a Dios en los momentos más difíciles. Y el humilde ha de hacer lo que Dios le manda hacer, por más difícil que parezca. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a escucharte a ti, amado Dios. Hoy te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú nos quieres decir y a entender que la mejor manera de ser humildes es escucharte y actuar. Escucharte y movernos conforme a lo que tú quieres y a lo que tú tienes para nuestras vidas. Hoy te suplicamos que guardes esto en nuestros corazones y, como siempre lo decimos, ayúdanos a ponerlo por obra. Que en nuestros tiempos de oración podamos ir a ti a decirte: Señor, ayúdanos en esto, ayúdame en esto que estoy pensando, en esto que estoy diciendo, porque eso no me permite ser humilde. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, porque es lo más bonito, que tú a través de tu palabra nos hables y nos enseñes. Y gracias a ti, Jesús, que eres nuestro modelo por excelencia, ese modelo de humildad que necesitamos día tras día. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de fin de semana. Es en tu nombre, Señor Jesucristo, que te oramos, que te damos muchas gracias. Amén y amén.